Planeta de Edith, la historia de hoy es... Mi esposa infiel amenazó con destruirme, pero mis cámaras secretas expusieron su conspiración. Su trampa se desmoronó en el tribunal y perdió todo. La justicia triunfó de manera inesperada. Hace poco, mis pequeños hallaron un conejo y lo trajeron a casa, suplicando que lo conserváramos. Aunque ya teníamos varias mascotas, intenté explicarles con delicadeza que el animalito necesitaba regresar con su familia. Aceptaron devolverlo, aunque con tristeza. Debido a mis obligaciones laborales, mi esposa se encargó de acompañarlos. Le indiqué que lo liberaran en unos arbustos espinosos al final de nuestra propiedad, considerando que vivimos en una zona rural con depredadores. No obstante, al poco tiempo, mis hijos regresaron llorando desconsoladamente, con mi esposa intentando calmarlos. Al indagar, mi hijo mayor reveló que su madre los hizo soltar al conejo en medio del jardín, donde un ave rapaz lo capturó. Incluso describieron los chillidos del pobre animal. Me invadió la preocupación y luego el enfado hacia mi esposa por no seguir mis indicaciones. Ella se defendió argumentando que solo era un conejo y que los niños lo superarían. Le recordé que la había advertido sobre los depredadores y que ahora nuestros hijos habían presenciado una escena traumática. Los niños se encerraron en sus habitaciones, negándose a hablar con su madre durante días. Cuando ella intentaba comunicarse, la llamaban la asesina de conejos. Intenté mediar, pero tanto los niños como yo seguíamos molestos con ella. Mi esposa se enojó conmigo por no respaldarla, alegando que como pareja debíamos apoyarnos mutuamente. Sin embargo, le señalé varias ocasiones en las que ella no me había respaldado. Esto desencadenó una discusión que terminó con ella llorando y retirándose a nuestra habitación. Empecé a cuestionarme si había manejado mal la situación, por lo que un amigo me sugirió buscar opiniones aquí. Edición 1. Comprendo que las aves rapaces también necesitan alimentarse y son comunes en nuestra área. Sin embargo, no quería que mis hijos, de 4 y 5 años, presenciaran algo así a tan temprana edad. Crecí en el campo, mientras que mi esposa es de ciudad. En mi experiencia, cuando encontrábamos un animal silvestre atrapado, intentábamos liberarlo en un lugar donde tuviera posibilidades de sobrevivir. Edición 2. No le grité a mi esposa. En ningún momento mencioné haberlo hecho. La reprendí, sí, pero sin alzar la voz. Incluso durante nuestra discusión posterior, hablamos en susurros para que los niños no nos escucharan. No pude acompañarlos a liberar al conejo porque debía permanecer cerca del teléfono en mi oficina en casa. Tampoco usé el apodo que nuestros hijos le dieron a mi esposa después del incidente y he intentado que dejen de usarlo. No la llamaría así. Es degradante y sería actuar como un abusador. Edición 3. Mis hijos no estaban sin supervisión en el jardín. Mi esposa, que se dedica al hogar, estaba con ellos cuando encontraron al conejo. Lo trajeron corriendo a casa y tuve que explicarles que debía ser liberado. Edición 4. No, esto no es una copia de algún video en línea. No he visto dicho video, aunque no dudo que exista. Las aves rapaces cazan animales pequeños con frecuencia, así que no es sorprendente que situaciones similares hayan ocurrido a otras personas, además de quienes grabaron un video parecido. Mi propiedad es mayormente llana y cubierta de hierba, excepto por la casa y un árbol. Poseo 1.6 hectáreas. La hierba se cortó recientemente, así que estaba bastante corta. Ese pobre conejo era un blanco fácil, ya que las aves rapaces sobrevuelan constantemente la zona. He lidiado con ellas desde mi infancia, protegiendo pollitos con mi vieja pistola de aire comprimido. Los conejitos son una de sus presas favoritas, por eso le dije a mi esposa que dejara al conejo en los arbustos. Edición 5. Estoy cansado de que la gente diga que las aves rapaces también deben comer, que es el ciclo natural o que no debemos desafiar a la naturaleza. De niño, tuve que proteger a los animales de las aves rapaces para mis abuelos. Los agricultores también tienen derecho a proteger sus animales de los depredadores. No íbamos a permitir que las aves rapaces se llevaran todos los pollitos que quisieran, lo cual habrían hecho a diario. Sí, estuve allí con una pistola de aire comprimido, pero eso solo las ahuyentaba más que otra cosa. Nunca derribé realmente a ninguna. O sí, le di a algunas, pero apenas.
Todo lo que hacía era hacer que dieran media vuelta y volaran lejos, muy lejos. Y no he disparado a un ave rapaz en 25 años. Nunca disfruté disparando a nada vivo. Mi abuelo era quien estaba allí con armas de verdad, derribando aves rapaces y coyotes, pero crecí familiarizado íntimamente con las aves rapaces que cazan animales pequeños. Las aves rapaces no tienen problema para encontrar comida en toda nuestra área, pero son oportunistas, como la mayoría de los depredadores. Por eso quería liberar al conejo en los arbustos. Edición 6. No estoy seguro si este es el lugar adecuado, pero no se me ocurre otro sitio donde publicarlo. Actualización 1. Para quienes me recuerden, soy el hombre cuya esposa hizo que nuestros hijos liberaran un conejo silvestre en medio del jardín, después de que le aconsejé que lo llevaran a los arbustos para liberarlo de manera segura. Un ave rapaz atrapó al conejo frente a nuestros hijos, de 4 y 5 años en ese momento, y se asustaron con su madre. Luego vinieron corriendo hacia mí llorando. Nuestros hijos comenzaron a llamar a su madre la asesina de conejos. Ese apodo parece apropiado ahora, y otros también la llamaron así después de que se descubrió su infidelidad. Lo que le sucedió a ese pobre conejo es historia antigua en comparación con lo que tengo que contar ahora. Hablo como un hombre libre después de finalizar el divorcio hace un par de meses. Esto será extenso y complicado, así que prepárense. Sí, le mostré a mi esposa mi publicación original en Reddit y se enfureció conmigo. Tanto así que provocó una intensa discusión, y después de eso me ignoró durante otra semana. Intenté que mis hijos dejaran de maltratar a su madre después del incidente del conejo, incluso con pequeñas sanciones y tiempo fuera, pero el apodo seguía surgiendo cada vez que nuestros hijos se enojaban con ella. Mi esposa dejó de ignorarme después de un par de semanas y admitió que debería haberme escuchado sobre el conejo y haberlo llevado a los arbustos como indiqué. Alegó que simplemente sentía que necesitaba defenderse porque no quería estar equivocada. Acepté esa disculpa y me disculpé yo mismo por hacer la publicación en Reddit. Quería que fuéramos a terapia de pareja, pero ella se negó. Actuaba como si no hubiera nada malo en nuestro matrimonio y decidí no insistir más en el tema, ya que las cosas parecían estar mejorando aparentemente. Sin embargo, después de unas semanas, mi hija mayor se acercó diciendo que quería contarme algo. Había otra razón por la que estaba tan enojada con su madre, además del conejo, pero le daba miedo decírmelo. La reconforté y le dije que podía contarme cualquier cosa. Lo que dijo me impactó y cambió todo en un instante. Reveló que durante meses su madre había estado trayendo a un hombre algunos sábados que yo estaba en el trabajo y lo llamaba su amigo especial. Hizo que nuestros hijos guardaran silencio al respecto mediante varios sobornos, pero mi hija mayor se dio cuenta de que algo estaba muy mal y pasó un tiempo reuniendo el valor para contarme. Los niños son perceptivos y captan cosas rápidamente. No me gusta cuando la gente subestima estos hechos. Había notado a mi esposa actuando un poco diferente últimamente. Había sido más brusca con todos, especialmente con los niños. Intenté hablar con ella al respecto cuando le mostré mi primera publicación y simplemente descargó su frustración conmigo por cualquier cosa que se le ocurriera. Insultó mi apariencia, mi carácter, mis hábitos, incluso mi lado de la familia. Incluso mencionó que solía fumar, algo que dejé hace más de una década. Luego recurrió a encerrarse en la habitación y llorar tan fuerte que se escuchaba por toda la casa. Entonces, cuando mi hija mayor se acercó a mí, comencé a atar cabos. Mi esposa estaba siendo infiel y su comportamiento era muy similar al cambio de humor que tuvo durante sus embarazos. Digo similar porque fue incluso peor, según lo que he investigado en línea y lo que amigos e incluso un consejero me han dicho. Mi esposa estaba tan irritable por las hormonas como cuando proyectaba debido a su infidelidad. No puedo afirmar ser un experto en psicología, pero parece tener sentido. Quería que todo fuera un malentendido, pero rápidamente pedí y configuré algunas cámaras ocultas sin que nadie lo supiera. Las hice entregar en mi trabajo para que nadie en casa las viera. Luego las instalé un día en que mi esposa salió con sus amigas. Fue muy sencillo conectarlas al Wi-Fi. En solo unas pocas horas pude monitorear cada parte de la casa desde mi PC en casa, laptop y PC en el trabajo. Al principio me preocupaba estar yendo demasiado lejos.
Pensé que si resultaba estar equivocado, entonces podría quitar las cámaras y nadie se enteraría. Pero no, mis peores temores se confirmaron, ya que obtuve abundante evidencia en solo la primera semana. El hombre con el que mi esposa tenía una aventura era un antiguo colega suyo. Lo recordaba bastante bien, ya que parecían cercanos cada vez que lo veía en diversas situaciones. Mi esposa dejó su trabajo hace años para dedicarse al hogar tiempo completo, después de quedar embarazada de nuestro primer hijo. Fue una decisión mutua en ese momento. Mi esposa se mantuvo en contacto con sus antiguos compañeros de trabajo, ya que eran buenos amigos, pero ya no lo son. Lo que estoy a punto de contarles básicamente la ha convertido en una persona despreciada por todos. En primer lugar, el amante es más joven que mi esposa por aproximadamente una década. Ella lo entrenó en su antiguo trabajo para ocupar su puesto cuando ella se fue, y los dos se mantuvieron cercanos, muy cercanos. Mi esposa y yo tenemos más de 40 años, pero no lo sabrías al mirarla. Es realmente atractiva. La confunden a menudo con alguien de 20 años, y supongo que ella aprovechó eso. Terminé confiando a mi hermana lo que estaba sucediendo, y le mostré las imágenes de las cámaras de vigilancia. Ella me dijo que sospechaba desde hace tiempo, y mencionó que había visto a mi esposa una vez en un bar local, comportándose de manera extraña, estando demasiado cerca de un hombre que no era yo, pero nunca se besaron ni nada mientras ella la observaba. Solo muchos toques en los hombros y la espalda baja. Como no estaba segura, no me lo había contado antes. Terminé comprando también un rastreador GPS, y después de llegar al trabajo, lo escondí en el maletero del coche de mi esposa. Mi hermana y su esposo acordaron ayudarme, siguiendo el rastreador la próxima noche que mi esposa supuestamente saldría con amigos. Fue a un lugar completamente diferente, a 32 kilómetros más lejos de donde solía ir, y desde allí se encontró con el amante. Mi hermana y cuñado los observaron durante un tiempo desde su coche y notaron que el amante le acariciaba la espalda mientras hablaban. También grabaron un video de esto. Cuando vi las imágenes, supe que debía estar embarazada de su bebé. Dado que estaba tan mal en casa, mi hermana y cuñado tuvieron que calmarme porque me desmoroné por completo. Quería recurrir al alcohol, pero mi hermana me dijo acertadamente que beber era lo peor que podía hacer en ese momento. Más tarde, decidí tomar un permiso en el trabajo, pero le dije a mi esposa que en realidad iba a un viaje de negocios. No podría haber estado más entusiasmada al respecto, y no hizo mucho esfuerzo por ocultar su alegría de que me fuera por un tiempo. ¿Quién es esta mujer? Ciertamente no es la persona con la que me casé hace casi 20 años, ¿verdad? Alguien que se ve exactamente como ella simplemente la reemplazó un día. ¿Es ella una impostora? ¿Realmente la conocí alguna vez? Cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía para mí, así que mi conclusión final fue que tratar de entender cualquier cosa no me serviría de nada. Tenía cámaras por toda la casa, y mi hermana y cuñado acordaron llevarse a mis hijos por unos días, porque les encanta visitar a la tía y al tío en la ciudad. Esto le dio a mi esposa exactamente la oportunidad que quería. Llamó al amante unas horas después de que me fui, y él apareció esa noche para quedarse. No entraré en detalles sobre lo que hicieron en la casa, pueden imaginarlo ustedes mismos, pero además de todo eso, se burlaban continuamente de mí. Hablaban abiertamente sobre su bebé y cómo necesitaban averiguar qué hacer antes de que su embarazo comenzara a notarse, ya que ya tenía más de 3 meses de gestación para entonces, y no había manera de que pudiera ser mío. El amante es de una etnia diferente a la mía, así que sería bastante fácil darse cuenta de que el bebé no es mío desde el nacimiento. Mi esposa desestimó las preocupaciones del amante y dijo que tenían meses para resolverlo. Luego admitió descaradamente que esta ni siquiera era su primera aventura, ya que se había acostado con otro hombre cuando tenía 29 años. Le dijo al amante que estaba harta de tener que actuar como la buena ama de casa y estaba cansada de estar con un hombre aburrido como yo que le hacía sentir vieja. Si no fuera por mi estabilidad financiera, me habría dejado hace mucho tiempo. Incluso su amante le preguntó sobre cuál era su plan con nuestros hijos. Sus palabras exactas fueron: él puede quedarse con ellos. Ni siquiera quería estar cerca de nuestros hijos, porque pensaba que les agradaba más yo
y pronto tendría su bebé. Casi tiré la computadora portátil al suelo porque me sentía tan disgustado, pero me contuve. Tomé algunas cervezas de un paquete de 6, cené en un restaurante y luego vi una película. Después de eso, pasé la mitad de la noche acostado en la cama reflexionando hasta que finalmente me dormí. Pensé que conocía tan bien a mi esposa, la amaba y le habría dado todo lo que tenía para dar, pero al final, algunas personas son simplemente malvadas y nunca puedes conocer realmente quiénes son hasta que revelan su verdadero yo. En ese momento, decidí destruirla en el divorcio. Normalmente soy un hombre muy amable y tranquilo, pero si me provocan lo suficiente, puedo convertirme en tu peor pesadilla. Fui a ver a un bufete de abogados de divorcios al día siguiente y pedí al abogado más implacable que tuvieran. Vivo en un estado donde se considera la culpa, así que mi esposa estaba en problemas en el momento en que tuve su infidelidad en video. El abogado inicialmente estaba reticente a que quisiera contratarlo tan rápido, hasta que expliqué la situación con más detalle, e incluso le mostré algunas de las imágenes de video. Fue entonces cuando esbozó una sonrisa astuta y nos dimos la mano. Dijo que empezaría de inmediato, porque este era el tipo de caso que a los abogados de divorcios les encanta investigar. Hice que le entregaran los papeles de divorcio a mi esposa unas semanas después, un día que estaba trabajando desde casa y los niños estaban en la escuela, el mayor en el jardín de infantes y el menor en el preescolar. Las cámaras lo captaron todo. Se veía asustada mientras abría el sobre, leía el contenido y luego perdió el control. Vino corriendo a mi oficina para gritarme, pero me mantuve tranquilo y sereno. Ya estaba completamente desconectado mentalmente de nuestro matrimonio. Mi esposa quería discutir, pero simplemente le dije que ya había tomado una decisión y que quería que se fuera de mi casa. Soy el único que ha pagado la hipoteca. Ella me gritó que no podía hacerle esto y luego amenazó con contarle a la gente que la maltrataba y hacer que me despidieran de mi trabajo. Le dije que adelante, que inventara la mentira que quisiera, no le ayudaría. No es como si ella no estuviera planeando perjudicarme, ya que está embarazada del bebé de su amante de todos modos. Ella se quedó atónita y me preguntó cuánto sabía. Solo dije que sabía lo suficiente y le volví a decir que quería que se fuera. Ella se negó y dijo que la casa era tanto suya como mía. Luego se encerró en la habitación nuevamente. Vi en las cámaras de la habitación cómo tenía una crisis, para luego sacar su teléfono y llamar a la policía. Actuaba como si estuviera en pánico total, pero había una gran sonrisa en su rostro mientras lo hacía. Era toda una actriz. Habría creído esa actuación por teléfono en un instante si no supiera que era una mentirosa. Esperé a la policía con la puerta principal abierta de par en par y les dije que entraran directamente cuando llegaron. Al principio estaban tensos y listos para un enfrentamiento, pero la casa estaba limpia y no había signos de ningún tipo de pelea. Mi esposa salió corriendo de la habitación principal y agarró el chaleco de uno de los agentes mientras lloraba y decía que yo era un desquiciado. Le pedí a otro de los agentes que me permitiera mostrarles evidencia de lo que realmente estaba sucediendo, y él estuvo de acuerdo, lo que realmente sorprendió a mi esposa, ya que no sabía que la había grabado. Le mostré al oficial las imágenes de las cámaras en una computadora portátil, diciendo que inventaría cosas para arruinar mi vida, y luego las imágenes de la sala de estar, después de que ella saliera de mi oficina y se metiera en el dormitorio principal al final del pasillo. Finalmente, las imágenes de la cámara en la habitación de ella, llamando a la policía y mintiendo. Lo había grabado todo y desde múltiples ángulos por si acaso. Aunque ella le dijo a la policía que la había golpeado, no solo no había marcas en ella, sino que las cámaras alrededor de la casa mostraron una historia completamente diferente. Luego le entregué a la policía un pendrive y les dije que tenía todas las grabaciones de video que necesitaban, de ella llamando bajo falsos pretextos. Mi esposa, a pesar de todo esto, mantuvo su mentira de que yo era un abusador e incluso trató de decir que las grabaciones eran ilegales, por lo tanto, inadmisibles, pero señalé que eran legales porque eran cámaras de seguridad dentro de mi propia casa y no grabadas en público. Mi esposa miró a la policía y les dijo que hicieran algo, a lo que lo hicieron. Fue ella quien fue esposada
y comenzó a sollozar como una niña. Solo pude sentarme allí, sacudiendo la cabeza. Esta fue alguna vez la mujer a la que amé durante tantos años. Pensé que era una persona maravillosa, inteligente y encantadora. No podría haber estado más equivocado. Mientras la policía se la llevaba, gritaba que no podían hacerle esto, pero no opuso mucha resistencia. De lo contrario, la resistencia al arresto se habría sumado a sus cargos. Luego cancelé todas sus tarjetas de crédito que estaban a mi nombre y detuve cualquier pago futuro en la cuenta bancaria conjunta para que ella tuviera que usar completamente su propio dinero para salir de la cárcel. Había ahorrado lo suficiente todos esos años que aún trabajaba, mientras que la hipoteca solo estaba a mi nombre, así que estaba lejos de estar en la ruina. Ella regresó por su automóvil, después de que me había tomado la libertad de empacar algunas de sus maletas llenas de ropa y otras pertenencias, y dejé la llave en el asiento para que ni siquiera pudiera regresar a la casa. Los padres de mi esposa vinieron a hablar conmigo un día después de que ella saliera de la cárcel. Inicialmente, solo tenían la versión distorsionada que ella les contó, que básicamente era lo mismo que intentó contarle a la policía. Su padre, en particular, estaba listo para enfrentarme. Aunque es mayor, es grande y fuerte, pero cuando le pregunté si sabía algo sobre la aventura de mi esposa o su embarazo, se sorprendió mucho y me dio la oportunidad de explicarme. Saqué la computadora portátil nuevamente para mostrarles a mis suegros lo que grabé. Cuando descubrieron la verdad, se disgustaron y dijeron que no podían creer que esta persona fuera su hija. Me pidieron disculpas y dijeron que se mantendrían en contacto para ayudar con mis hijos. Luego llamaron a mi esposa con el altavoz frente a mí y la confrontaron sobre sus mentiras. Intentó resistirse hasta que dijeron que estaban conmigo en ese momento y vieron las grabaciones. Sabían todo y querían que ella saliera de su casa de inmediato. Intentó retroceder, pero mis suegros dijeron que no la criaron para ser una adúltera egoísta que intentaría incriminar a su propio esposo y ya no era su hija. La desheredaron por teléfono en ese mismo momento y luego colgaron antes de que mi esposa pudiera decir algo más. Intentó llamar de vuelta, pero ignoraron todos sus intentos y cuando llegaron a casa, no solo ella se había ido, sino que destruyó varias cosas en su casa, lo cual dejó a mi suegra en lágrimas. Todavía considero a mis ex-suegros como mis suegros, porque aún pasan de vez en cuando a ver a sus nietos, pero mi ex es efectivamente una desconocida para todos nosotros. Mi esposa regresó más tarde con su amante para empacar sus cosas. El amante ni siquiera entró a la casa, y mi esposa se negó a dirigirme la palabra mientras recogía sus cosas restantes. Sabía que había cámaras por todas partes y se condenaría más si intentaba algo más. No estaba solo tampoco, ya que mi hermana y mi cuñado estaban allí para ayudar a vigilarla. Mi cuñado se aseguró de vigilar al amante desde la ventana. Mi esposa todavía estaba empacando cuando los niños llegaron a casa y no hizo ningún intento de hablar con ninguno de ellos, ni siquiera cuando nuestro hijo más pequeño lloró por ella. Antes de irse, tomó algunas de las fotos que teníamos juntos de nuestra boda de la pared y las arrojó al suelo para romperlas. Creo que esperaba una reacción de mi parte por la forma en que me miró mientras lo hacía, pero como no dije nada, simplemente tomó la última de sus bolsas y salió por la puerta. Después de que se fue, tuve que llamar a mi anciana madre para que viniera a quedarse conmigo por un tiempo, porque no podía cuidar de mis hijos solo, no podía tomar mucho tiempo libre en el trabajo y tampoco tenía muchas opciones de cuidado infantil. También ordené una prueba de ADN para mis hijos. Estaba seguro de que eran míos, pero varias personas me dijeron que, por si acaso, debía saberlo. Afortunadamente, ambos hijos son míos y me hice la prueba de enfermedades de transmisión sexual y estoy limpio, así que no hay preocupaciones al respecto. Alrededor de una semana después, mi esposa regresó a mi puerta, diciendo que aceptaría un divorcio amistoso si yo también lo hacía, lo que significaría que ella habría obtenido la mitad de todo si hubiera estado de acuerdo. Sin embargo, le dije que no directamente. Hubo algunas discusiones de ida y vuelta, y ella más o menos admitió descubrir que la ley en este estado no estaba de su lado. Nos conocimos, nos comprometimos, nos casamos y vivimos toda nuestra vida en este estado,
No había manera de que pudiera evitar una pérdida significativa, a menos que estuviera de acuerdo en resolverlo, lo cual no hice. Le dije que me traicionó a mí, a nuestros hijos, a sus padres y prácticamente a todos teniendo una aventura. Luego cerré la puerta en su cara. Se fue en silencio y no la volví a ver hasta el tribunal unos meses después. En el tribunal de divorcio, mi esposa estaba visiblemente embarazada para entonces y había conseguido un abogado. El amante tampoco estaba en ninguna parte. Esperaba que le mintiera al juez, lo cual comenzó a hacer unas cuantas veces, pero tenía suficientes pruebas de video para refutar cualquier mentira, así que realmente no tenía posibilidad. En cambio, intentó alargar el divorcio, simplemente negándose a cooperar y haciendo diversas demandas. Quería la mayoría de mis ahorros para empezar, y una larga lista de otras cosas que poseo, y quería que comprara su mitad de la casa, aunque nunca había contribuido a ella. Por mi parte, estaba buscando la custodia completa de los niños y sacar su nombre del título de la casa. Tenía la evidencia en video para respaldar, como ella dijo, que no le importaban realmente nuestros hijos, y como dijo que inventaría mentiras. Mi esposa trató de demorar y cambiar repetidamente sus demandas, pero el juez no la dejó seguir alargando las cosas. Estar en un estado donde se considera la culpa significaba que ella tenía derecho a muy poco, ya que era la adúltera, y su intento de inculparme solo empeoró su caso. Al final, perdió toda la custodia de nuestros hijos y se fue con nada más que sus pertenencias. Un arreglo financiero justo, considerando las circunstancias, y el automóvil que le había comprado anteriormente. El título estaba a mi nombre, pero lo firmé sin preocuparme como parte del acuerdo. No había hecho ningún intento de hablar con nuestros hijos durante todo el divorcio de todos modos, así que obtuve la custodia completa y la casa es enteramente mía ahora. Estoy completamente libre de ella. Mi ahora exesposa intentó mantener sus mentiras sobre mí ante otros antes y durante el divorcio, pero mi hermana difundió la verdad sobre la infidelidad de mi esposa. Pronto, todos los amigos en común la rechazaron cuando se dieron cuenta de quién decía la verdad. Ella y su amante dejaron la ciudad juntos después de que finalizó el divorcio. Escuché que el amante no fue despedido, pero fue transferido, no sé a dónde, pero sí sé que mi ex tuvo que ir con él. Podrían haberlo transferido al frío de Groenlandia, y no me importaría. Solo estoy feliz de que ambos se hayan ido. Mi ex ya debería haber tenido su nuevo comienzo, con otro bebé a estas alturas, y espero que haya valido la pena para ella. Esto no es lo que pensé que estaría publicando en Reddit después de hablar sobre mi esposa liberando un conejo, donde un ave rapaz podría atraparlo, pero muchos comentarios anteriores sobre el comportamiento de mi esposa me hicieron darme cuenta de que debería haber prestado atención a las señales de alerta hace mucho tiempo. Supongo que mantuve una visión idealizada durante todo nuestro matrimonio, pero todo terminó ahora. Gracias a quienes hayan llegado hasta aquí para leer esto. Sé que fue mucho, pero esta es mi vida. Edición. Quité el nombre de mi ex del título de la propiedad, porque todos los registros bancarios que pudieron encontrar mostraron que solo yo había aportado dinero. Además, mi ex discutió repetidamente con el juez, y en un estado donde se asigna culpa, ser un infiel confirmado te mete en muchos problemas durante un divorcio, comparable a tener un acuerdo prenupcial en tu contra. Cuando dije que conseguía al abogado más duro en el bufete al que fui, lo decía en serio. El hombre era como una combinación de fuerza y astucia. La compensación que mi esposa recibió fue de $60,000, y también se quedó con el auto que le compré nuevo hace unos años, que me costó $50,000. El auto estaba pagado y le transferí el título a su nombre. A pesar de todo, a mi ex aún se le ofreció la custodia parcial de nuestros hijos, pero dado que se había visto un video de ella diciendo que ya no le importaban, no se molestó en tener la custodia y renunció voluntariamente a todos los derechos sobre nuestros hijos, cuando se dio cuenta de que no podía salirse con la suya. Y para aquellos que piensan que la policía no habría arrestado a mi ex por mentir, piénsenlo de nuevo. La policía aquí no se anda con rodeos, y mi ex, con una sonrisa manipuladora en el rostro, intentó acusarme falsamente de maltrato. Eso es motivo suficiente para ser arrestado.